Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En esta fecha, Antonio Machado gestaba su Poema de un día, Meditaciones rurales, que fechó en marzo de 1913. 113 años después, en Baeza, nos reunimos nuevamente en la calle San Francisco, metros más abajo de donde lo hacía el poeta, para mantener un rato de tertulia a su estilo, al fondo de la botica, para hablar, como lo hacía el poeta sevillano, de temas de actualidad, de nuestro tiempo, para reflexionar de literatura y para hablar de la Baeza de ayer y hoy. En primer lugar, desde el Ateneo queremos agradecer la buena predisposición de Evaristo Troyano por abrirnos las puertas de su farmacia, para que los amigos del Ateneo y todos aquellos que nos ven también a través de nuestro medio de televisión comarcal podamos replicar esas conversaciones que Machado y sus contertulios compartían casi a diario. Por ello, en primer lugar, y antes de presentar a nuestros tertulianos, quiero dar la palabra a Natalia, de la farmacia Evaristo Troyano, pues que nos quieren dedicar unas palabras. Natalia, vete por aquí y te paso los micrófonos. ¿Las dos? Vale. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias al equipo del liceo por traer este acto aquí. Estoy encantado de compartir un trozo de la farmacia. Lo que se comparte se multiplica. Lo segundo, gracias a ti que estás escuchando por haber venido. Y disculpa, porque como te habrás dado cuenta, en que lee esto no soy yo. Que debería estar aquí recibiéndote como te mereces, pero estás en buenas manos. Ahora mismo estoy volviendo de Madrid de una reunión con otros boticarios, que nos gusta juntarnos también a nuestras tertulias. Y la agenda manda y no ha cuadrado. Tampoco te pierdes nada, porque no estás aquí ahora, ya que mi ignorancia sobre el Machado no me permite aportar mucho sobre el tema. Estaría escuchado y dispuesto a aprender algo. Y créeme, me fastidia perderme esta oportunidad. Dejo de escribir ya y voy a lavarme las manos. A limpiar los botes que ves junto a la báscula, que debieron de ser de la época de Antonio, me están picando un poco las manos. Voy a ponerla debajo del grifo. Un saludo y espero que paséis un buen rato. Pues muchísimas gracias, Natalia. Bueno, pues después de escuchar estas palabras que nos dedican nuestros anfitriones, a los cuales agradecemos enormemente, como dije, que nos abrieran las puertas de la farmacia Evaristo Troyano, pues paso a presentar a las personas que nos acompañan en la mesa, que no necesitan presentación, pues son de sobra conocidos. En primer lugar, Rogelio Chicharro Chamorro, antiguo profesor y director del actual Instituto Santísima Trinidad. Rogelio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Seguimos en familia porque el siguiente tertuliano es Ignacio Montoro Fernández, profesor y en la actualidad también concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Baeza. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Y en tercer lugar, pues nuestro amigo Juan Manuel Romero, baezano ya de adopción y de corazón y un guía extraordinario de la empresa Pópulo Servicios Turísticos. Muy buenas tardes, Juanma. Pues nada, indudablemente por encima de todo es Antonio Machado que nos convoca en el día de hoy. Por eso mi primera pregunta es, para nuestros tertulianos, ¿qué dejó Machado en Baeza y qué dejó Baeza en Machado? Yo abro fuego. Bueno, pues estás más cerca. Hay una evidencia, Machado en Baeza deja muchísimo, principalmente su obra, y ya con eso estamos más que sobrados y felices. ¿Por qué? Pues porque hoy Machado es un poeta universal, así lo declaró la UNESCO. Machado es un poeta que se estudia en todos sitios, no solamente en España. Forma parte del currículum de bachillerato, de la secundaria, de todos los centros. Y resulta que allí donde se pronuncia el nombre de Machado, se pronuncia el nombre de Baeza. Con eso ya imaginaos lo que supone, ¿no? Esos versos de uno de los grandes, de ese gran personaje que se llamó el Santo Laico y que es un símbolo de la cultura española de mucho tiempo, pues ese nombre, como digo, cada vez que surge en cualquier sitio lo asocian.
Y esos versos que dejó, donde aparece el nombre de Baeza, ese nombre que casi nunca se refiere a piedras, a patrimonio artístico, que es el que tenemos nosotros con tanto orgullo y defendemos, ¿no?, sino sobre todo ese patrimonio humano y natural, ¿no?, la naturaleza, pues es algo pues casi difícil de medir. Así que en ese aspecto dejó mucho. ¿Y qué le dio Baeza a Machado? Pues también le dio mucho, porque él llega en un momento de una crisis existencial terrible, una introspección y una depresión. Después, como bien conocemos todos, porque eso es algo muy conocido entre todos los que estamos aquí presentes y prácticamente todo el mundo, después de la pérdida y el fallecimiento de su mujer, y llegó a un estado anímico desastroso. Y Baeza, que en un principio le provocaba un choque importante, propio de esa mentalidad. Primero, él venía a un sitio desconocido, viene un poco a la fuerza, porque él no elige Baeza, él quiere salir de Soria, ¿no?, como bien sabemos. Entonces, el choque es fortísimo y negativo en principio, lógico y natural. Viene a una España rural, representativa de la España de aquel tiempo, que era efectivamente una España decadente, paupérrima, atrasada, analfabeta, y el choque es importante, ¿no? Es una mentalidad abierta, liberal, que se había educado en la institución libre de enseñanza. El choque es importante. Y así lo demuestra como todos esos textos que bien conocemos, las cartas que escribe a los amigos, a Unamuno, a Ramón Jiménez, todo lo que deja en sus versos. Pero es evidente que transcurrido un tiempo, aquí encuentra el sitio y el momento para la introspección, para reflexionar, para la filosofía, para evolucionar, y es una etapa fértil e interesantísima. Él, como buen regeneracionista y buen 98ista, la visión crítica que tenía, como todos los intelectuales, eso sigue ocurriendo hoy. No hay una persona con una mentalidad abierta, formada, intelectual, que no sea crítica con el tiempo que le toca vivir. Hoy podemos poner 1000 ejemplos. Es otra España, pero en aquella ocasión además que había motivos más que sobrados. Entonces, esa visión tan pesimista, que es extrapolable a cualquiera de los personajes coetáneos suyos, pues es que digo yo, siempre pongo el ejemplo de Pío Baroja. Pío Baroja, cuando coge en el árbol de la ciencia y habla de su pueblo, lo pone por los suelos, en Guipúzcoa, en Cestona, y es súper crítico, y es su pueblo donde nació, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ven esa España decadente y atrasada, y lo que quieren es una mentalidad de abrirse a Europa y con otra mentalidad. Así que lo que finalmente proporciona, como decía, Baeza a Machado, es una etapa de sosiego, transcurrido las primeras etapas, de introspección, de análisis, mucho tiempo de estudio. Él era una persona que se angustiaba mucho con la monotonía de la vida, como bien sabemos, y aprovechó para leer, estudiar mucho, licenciarse de filosofía aquí, como sabemos, leer a los filósofos, crear sus heterónimos, crear su etapa, por supuesto los primeros poemas a Leonor, etcétera, etcétera, que también le proporciona mucho. Así que, tenemos ocasión de decir luego más cosas, pero en principio esa respuesta creo que es lo que yo podría decir. Bueno, yo después de lo que ha dicho Rogelio confirmo que cualquiera de vosotros podéis decir más cosas que yo de Machado, porque claro, ahora qué digo yo, ¿no? A ver, la pregunta era, ¿qué deja Machado en Baeza? Pues bueno, deja un legado importantísimo del que, por cierto, toda la gran parte de las instituciones políticas de la provincia de Jaén, pero especialmente siempre el Ayuntamiento de Baeza ha seguido colaborando, así que yo hablo aquí desde la responsabilidad de mantener un poco ese recuerdo, porque efectivamente, como decía Rogelio, es un autor universal que ha tenido tantísima influencia y que nos ha puesto en el mapa, en muchos sentidos. Yo tengo con Machado mi relación de amor-odio. Aquí en un grupo muy machadiano creo que lo voy a decir, porque muchas veces en Baeza es verdad que el tamaño del árbol no nos permite ver el bosque, y en Baeza tenemos autores literarios de primer calado, pero bueno, mundial también, y en todos los periodos históricos, que lo voy a decir yo a Rogelio, ¿no? Pero es verdad que Machado, ¿qué tendrá Machado? No lo sé, pero es un autor que ha calado tantísimo de un modo tan universal,
que es curioso que vemos escritos de todos sitios y personas que quieren acercarse a Baeza a causa o por culpa de Machado, como digo, en todos los ámbitos y hasta en todas las edades, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Cómo nos ha puesto en el mundo. Yo hacía una referencia ayer cuando presentábamos ya el 30, la 30ª edición, 30ª edición del Premio Internacional de Poesía, y decía que el año pasado recibimos poemas para este Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza de 700 países, algunos de Australia. Seguro que si se llamara, no sé, en Baeza no tendría 700 solicitudes, estoy seguro. Universalidad es tremenda. Que ha ayudado también que poca gente o pocos autores españoles hayan tenido esa especie de consenso, ¿no? A partir de todos los intelectuales de toda la época bueno, pues de releerlo, de volver a estudiarlo y de sobre todo respetarlo, pues también seguramente tenga mucho que ver. Y sin duda, pues evidentemente no vamos a negar la promoción que se le ha hecho después, ¿no? Entre Serrat y otros. Pero es verdad, como digo, que curiosamente a nosotros nos ha situado en el mapa. Yo creo que Baeza, además, como estamos viendo hoy en esta tertulia, pues lo sigue manteniendo muy vivo. Y seguramente, ¿qué dejó Baeza en él? Pues como ha dicho Rogelio, tampoco voy a abundar yo, porque la obra de Machado en Baeza, ese periodo que también ha estudiado Antonio y que también ha estudiado también Dámaso, pues son, como digo, bien conocidos. Es decir, es un periodo de vida, como hemos dicho, pues muy hacia la introspección, la nostalgia, etcétera, pero por otro lado también tiene mucho que ver con ese periodo de estudio que le permite que sea uno de los periodos creativos más interesantes, más filosóficos, más profundos. No sé, quiero pensar, a veces esto es querer pensar, después a lo mejor sale el tema, ¿no? De cómo se lo encontró al principio y si al final quería más a Baeza o no. Yo cuando digo quería a Baeza entiendo que querría a los baezanos, porque él era muy humanista, no creo que se refiriera tanto al pueblo como sentido genérico, ¿no? Pero sí es verdad que me gustaría pensar que también le influyó mucho y que él entendió también la importancia de este periodo un poco que tuvo que pasar de tristeza y nostalgia para su posterior obra, ¿no? Yo quiero pensar que es así. De todas formas, ya digo, los estudiosos ya lo dicen, así que bueno, ahí estamos nosotros para volver a insistir y a defenderlo, ¿no? Te ha tocado. Bueno, prácticamente habéis dado en la clave. Yo siempre pienso que cuando viene el público aquí a Baeza y dice ¿qué dijo Antonio Machado para Baeza? Un repertorio que todos conocemos. Es normal que cuando alguien llega al aula del poeta que nos diga oye, ¿puedo recitar un poema de esta etapa? Todo el mundo lo conoce. Y es de la etapa baezana, que además le decimos no es de Campos de Castilla o de la etapa de Segovia, no, es de Baeza. Todos esos poemas son de Baeza, los más conocidos. ¿Y qué se lleva Antonio Machado? Por no repetir lo que han dicho mis compañeros, yo digo que también un poco el calor humano. No podemos olvidar a grandes personalidades que le abren muchas puertas a Antonio Machado también. Ese Leopoldo Urquía como director es fundamental también para... Aunque Antonio Machado es muy intimista porque es una persona más introvertida, no es un poeta tan extrovertido, es más bien siempre más hacia adentro, pero hay que puntualizar ese Leopoldo Urquía o ese Adolfo Almazán. Son personas claves también para entender un poco esa evolución y ese carácter social que va a tener Antonio Machado. ¿Por qué entra como miembro en el Casino Provinciano? Gracias también a figuras claves que le van abriendo puertas. Son pequeñas piezas que realmente encajan luego muy bien, perfectamente en la obra de Antonio Machado para entenderla, ¿no? Aunque va a ser una etapa que el paisaje, la sociedad, la política, todo se mezcla, pero eso va también creando pequeñas piezas que nos van a ayudar a comprender esa etapa de Antonio Machado en Baeza y el carácter, como decía muy bien Rogelio, universal de la obra de Antonio Machado, atemporal. Porque yo siempre digo que Antonio Machado, da igual que fuera 1912, 1919, cuando recita algo de proverbio cantar o de nuevas canciones, dice, ¿cómo esa sentencia puede ser tan actual en pleno siglo XXI? Entonces choca bastante y yo creo que esa es la fuerza que nos va a presentar Antonio Machado aquí en Baeza. Ya que tiene el micrófono, lo vamos a dejar ahí en forma y bueno, el guía oficial, guía turístico en nuestra ciudad de Baeza. Y por ello te pregunto, ¿es realmente hoy Antonio Machado un reclamo turístico? Es un reclamo turístico
Y una figura que mucha gente viene a visitar Baeza solo y exclusivamente por Antonio Machado. Sí es cierto que hay perfiles turísticos que se adaptan más a la figura de Antonio Machado y otros menos. Sí es cierto que no podemos olvidar que estamos en una ciudad que es patrimonio mundial por la UNESCO. Y Baeza, hay que decirlo, que tiene ese patrimonio tan increíble que el visitante se va sorprendido de una ciudad tan pequeña con tanta monumentalidad. Puntos machadianos que los turistas, bueno, hasta la saciedad visitan: el monumento de la calle San Pablo. Es una foto obligada, todo el mundo te pregunta ¿dónde está Antonio Machado sentado, que aparece en muchas fotografías? O el aula del poeta. Son dos puntos que realmente son puntos máximos. Si hay que luego puntualizar a aquel turista que quiere profundizar más en la obra de Machado o en lo que es Machado, pues que hay itinerarios. También, hombre, tenemos un monumento de Pablo Serrano maravilloso, que hay muy pocas reproducciones de esa cabeza. Tenemos pues el itinerario que ya se ha diseñado también de esos puntos o enclaves machadianos vinculados a Antonio Machado, que es bastante interesante. Las placas poéticas que hay repartidas por la ciudad. Y como bien decía Ignacio, pues no solo Antonio Machado, intentamos no solo vender la figura de Antonio Machado, Jorge Manrique, Alonso de Bonilla, Cervantes. Hay un calado poético en la ciudad que es bastante interesante. Entonces podemos hablar de una Baeza más bien poética y realmente literaria, que realmente Machado pues se lleva la palma, pero luego hay un elenco de autores alrededor de Antonio Machado que también son buenos destacar. ¿Existe el riesgo de convertir la figura de Machado en un reclamo turístico despojado de profundidad intelectual? Se puede caer. A ver, yo que he visitado de las dos ciudades machadianas, Soria la veo más cercana a Baeza en ese sentido. Hay público que viene, turista que viene, como he dicho, solo se sienta para echarse la fotografía y despoja a Machado de otro contenido. Sí es cierto que trabajamos otros sectores, por ejemplo, desde Pópulo, con las visitas poéticas, que vienen muy buscando el perfil literario histórico de Antonio Machado. Entonces, ese público te demanda un tipo de visita muy diferente. Me explico, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar dentro de una semana, los institutos están trabajando la generación del 98, entonces vienen buscando ese Machado que realmente quieren comprender a través de la poesía. Pero me voy al punto opuesto, me voy, por ejemplo, a club de lectura o biblioteca. La gente que viene buscando a ese Machado aquí, viene buscando también un aliciente de turismo literario. Entonces, hay un punto bastante curioso: el que viene solo a echarse la foto y el que viene y entra en el aula del poeta y se emociona tocando la mesa y dice ¿puedo recitar un poema? Sí, para eso está usted aquí, para recitar todos los que quiera. Entonces, es bastante. ¿Que se puede caer en un Machado trasnochado que sea simplemente un imán para la nevera? Puede pasar, pero eso depende también un poco de cómo los guías, que esa es nuestra misión, enfoquemos también al Machado que se quiere asociar a la ciudad, no solo como un producto turístico. Yo lo veo como una figura clave también para entender una ciudad y para promocionar una ciudad, porque Machado no solo Machado, es Machado y Baeza, es un binomio perfecto, son ciudad y poeta. Voy a hacer una mención, José, porque hablo antes de Turquía y para que veáis qué curiosas las casualidades de la vida. Este sábado iba yo andando con mis perros por el casco histórico y me paran un grupo de mujeres y me preguntan que dónde estaba la puerta del instituto. Y estaban en la puerta de la antigua universidad, pero claro, como estamos de obras, pues estaba todo cerrado y digo, pues habéis tenido muy mala suerte porque está de obras ahora el patio, ¿no? Y me dice una de ellas, es que yo soy bisnieta del que era el director del instituto. Y le digo yo, de Leopoldo de Urquía, y se sorprendió. Ay, sí, lo conocía. Digo, bueno, el personaje, claro, lo conocía, pero se sorprendió porque venían de Madrid, venían de un ámbito totalmente distinto y ya le sirvió a ella también para hablar de su bisabuelo. Y tan contenta ella. Y yo, bueno, claro, sí. Y nos paramos a hablar y dice, bueno, te hemos preguntado porque había mucha gente de fuera, a lo que dice Juanma, que se trae muchos turistas. Y claro, como vieron con los perros, dijeron, este es autóctono, ¿no? Y sí, tenían razón. Pero fue muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Una bisnieta de Leopoldo de Urquía y que decía que le contaba a su abuela historias, que tal. Es decir, curiosamente hasta hoy, ¿no? Y vinieron a Baeza expresamente, aparte de todo lo que puede ofrecer Baeza, que es mucho, pues venían expresamente por este recuerdo, ¿no? Del abuelo. Muy curioso. Pues ya que tiene el micrófono, Ignacio, lo dejamos ahí. ¿Cómo percibiría Machado que aquel poblachón destartalado y sombrío es hoy una ciudad patrimonio de la humanidad abierta al mundo? Bueno, seguramente le sorprendería mucho.
aunque creo que podría seguir viendo cosas que a él a lo mejor apreció y diagnosticó en su momento. Creo que hay pulsiones de este pueblo que se siguen manteniendo mucho en ese ambiente, ¿no?, que él decía de populacho manchego, en cierto sentido, siempre con el máximo respeto. Pero seguramente le sorprendería porque, bueno, pues aquí, como estábamos comentando antes, que estamos recibiendo continuamente a miles de personas, muchas de ellas del extranjero, y yo creo que sí hemos llegado a ese punto, como tú has mencionado, de apertura, ¿no? Pero también creo que debido a nuestro carácter, que está bien decirlo, pues somos muy defensores de lo nuestro y seguramente en eso también él seguiría viendo el pueblo que dejó. Creo que seguimos siendo un pueblo como muy orgulloso de nuestras raíces, cosa que está bien, y ahora sí creo que más abierto al futuro. Hay cosas que han cambiado. Yo decía en esa de las primeras cartas a Unamuno, que mencionaba Rogelio antes, que creo que mencionaba que la llamaban la Salamanca andaluza, que tenía eso, instituto, escuela de arte, la menciona también, pero que solo sabía leer el 30% de la población. Es decir, un caso bastante curioso, ¿no? Pues en eso creo que sí se ha avanzado mucho, sí. ¿Cómo podría interpretar Machado la sociedad contemporánea desde su célebre reflexión "se hace camino al andar"? Bueno, yo voy a decir una cosa. Él parecía muy pesimista, ¿no? Pero yo creo que en el fondo tenía cierto optimismo vital, porque él venía, como digo, de una escuela, la Institución Libre de Enseñanza, y yo, cosa que continuamente se ven en los poemas, ahora que yo lo voy leyendo, sin ser un gran analista, me parece que siempre tiene, al final de todos sus poemas, que muchas veces tienen ese resabio, pues eso, triste, nostálgico. Creo que la mayoría de ellos siempre deja entrever, ¿no? Cierta alegría, cierta ilusión y sobre todo por la infancia, ¿no? Como que la infancia siempre es un periodo totalmente distinto, más luminoso. Yo creo que sería, lo veo como una persona que se adaptaría al futuro, creo que bastante bien. Nos pasa un poco a todos los profesores. Yo voy a decir, aunque ahora llevo un par de años fuera de esto, vamos, yo soy profesor y orgulloso. Y me pasa una cosa muy, muy curiosa, que creo que Rogelio estará de acuerdo. Un día me decía una compañera de trabajo, dice, me ha visto mi hija con un montón de gente más, dice, después me ha visto a mí, ha visto a muchos de nosotros, después me ha visto a mí y me ha dicho, mira, en esa cafetería hay un montón de profesores, ¿no? Y le dijo ella, ¿por qué son profesores? Y dice, porque visten como jóvenes. Esto es curioso, pero yo lo veo un poco así. Al estar en continuo contacto con la gente más joven, creo que en el fondo te deja un resabio de optimismo, a pesar de todo lo que nos dicen los medios. Y además el que da clase lo ve. A pesar de la imagen que se está dando de la juventud muchas veces, yo voy a decir el 99% de nuestros alumnos son chicos y chicas maravillosos. Educados, responsables, la mayoría, al menos respetuosos. Bueno, ¿qué pasa? Que el malo destaca más. Supongo que entre los políticos también nos pasa, ¿no? Pero es verdad lo que estoy diciendo. Creo que si él viera el futuro, creo que sería un hombre moderadamente optimista, ¿no? Y después hay muchos casos en los que yo creo que hay que saber adaptarse, ¿no? Es decir, pues si viera esta tertulia de cómo él tenía la tertulia, pues podemos imaginarnos que para él sería muy distinto esto de las cámaras, el micro, pero yo lo veo como que se adaptaría muy bien. Al contrario, lo cogería gustoso incluso hasta cierto punto, ¿no? El pie del micrófono es que es muy bueno y hay que... Rogelio, ¿qué importancia tiene dirigir un instituto histórico tan unido al paso de Antonio Machado? Hombre, la importancia para mí fue una etapa fundamental y además la hice con mucha ilusión. Accedí a la dirección del centro, pero yo tengo vocación siempre de enseñante, porque desde niño la referencia la teníamos clara en una Baeza que nosotros crecíamos y no es tan abierta como hoy, lógicamente, al paso de los años los comprendemos todos. Las referencias las teníamos nuestros profesores. Tú ibas al instituto y veías allí, pues, ¿qué digo yo? Si digo aquí algunos nombres, los reconocería enseguida, ¿no? Desde la literata hasta don Rufino, a don Ángel Nieto, a don Juan Montes, todo aquello. Y para los niños era una referencia espectacular y parece que desde el primer momento dices, yo quiero tirar por aquí. Lo que sabían, ¿no? Para ti es que lo sabían todo. Lógicamente tú como niño, luego habría cosas, ya como profesor sabemos que no lo sabemos todo, pero claro, para un niño que te hablaban con aquella soltura
Y efectivamente, bueno, pues mi instituto siempre ha sido nuestro instituto. Bueno, físicamente jamás que he nacido en la manzana en la que está el inserto en nuestro centro, y desde niño pues el instituto ha sido nuestra puerta de juego. Además de con 10 añitos ya entrar, porque soy de la generación o del plan antiguo, lo último. Y nos pasamos allí 7 cursos desde niños hasta ya adolescentes, con lo cual la referencia estaba clarísima. Y una vez que yo ya tuve destino aquí en Baeza, pues siempre tenía ganas. Luego ha dado la casualidad que ha sido, me decía mi hermano José Luis, que como buen cronista siempre estaba de papeles mirando los archivos y eso, decía, pues da la casualidad de que eres el único director del instituto que ha nacido en Baeza. No ha habido otro hasta la presente. Es una casualidad porque es un instituto, como sabemos, con muchísima trayectoria, de los más antiguos, por supuesto, de los institutos históricos de España y demás. Así que para mí ha sido una satisfacción, y yo poder aportar en mi etapa lo que pude, pues yo me siento muy satisfecho. Fue una sensación muy agradable y una satisfacción profesional, y yo para mí eso pues cerró un ciclo. De hecho, me jubilé pues siendo director, acabando mi nombramiento, y así pues cerré un capítulo de una etapa maravillosa de mi etapa profesional, vamos. ¿Cómo crees, Rogelio, que influyó la vocación de Antonio Machado como docente en su manera de entender la poesía y el pensamiento? Bueno, Machado, como todos los grandes intelectuales, todos los grandes escritores, influye él, no solamente él mucho, sí, pues porque parece que lo teníamos próximo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en una reunión familiar mi padre referirse a mi hermano el mayor y decir, léenos el poema de un día. No sé, una sobremesa. Parece que, no sé, eso de niño se palpaba porque Machado era Machado y estaba presente. Pues influye efectivamente más. Pero bueno, influye como muchos intelectuales, como todas las lecturas que acumula o todo lo que va estudiando, el trabajo que va haciendo, pues por supuesto que influye. Luego además es un modelo cívico, para mí es muy importante eso, es un modelo de comportamiento. Hay poemas, como bien sabemos, que él se enfada mucho con los pedantones al paño, se enfada siempre mucho con el maleducado, con el vocinglero, con el que da voces, no puede. Él, entre sus gustos, lo que más odiaba eran las reuniones grandes, los banquetes, los ruidos. Era una persona mucho más introspectiva. De hecho, nunca quiso grabar su voz, entre otras cosas curiosas. Pero bueno, yo valoro mucho ese valor cívico, y él, por supuesto, que me influye. Yo pienso como casi todos los niños que hemos leído en su etapa y hemos estudiado. Y sobre todo con esos valores, ese ser bueno y no más, me parece maravilloso. Yo en alguna de estos discursitos que preparábamos para la graduación de alumnos lo he usado mucho, ¿no? Al final, lo más importante es ser bueno, ¿no? Y yo coincido mucho con lo que acaba de decir Ignacio, ¿no? En general, el ser humano, que seamos muy críticos, en la inmensa mayoría es bondadoso y bueno, ¿no? Y se manifiesta, creía mucho en el pueblo, como el pueblo es el que hacía las grandes cosas, en eso coincide con Ortega y Gasset. Bueno, pues esa mentalidad de cívica, para mí siempre ha sido un modelo, aparte literariamente, ¿no? Literariamente como los grandes, y los grandes son aquellos que tienen hondura de pensamiento, siempre aportan, como decía antes Juanma, es decir, siempre aportan y son de actualidad, pero lo hacen de manera aparentemente sencilla, ¿no? Es decir, todo el mundo escucha un poema de Machado y le atrae, ¿no? Se envuelve porque no es críptico, no es difícil, no hay que andar lo entiende, pero además de entenderlo es que siempre tiene hondura, ¿no? Y entonces esos son los grandes, ¿no? Que son fáciles, pero que aportan para siempre ya. Durante los 7 años de estancia del poeta Machado en Baeza, ¿qué le lleva a cambiar de opinión en su escrito, que pasó de decir que la población estaba acanallada al soñaré contigo cuando no te vea? Bueno, pues poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que efectivamente él se topa con una realidad que no le gusta, ni nos gustaría a todos nosotros, eso es una evidencia, ¿no? Y
¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente cambia, pues porque toma contacto, evoluciona, se asienta, pide la ayuda de su madre para que venga aquí, porque tiene esa etapa tan difícil. Él era más triste, de hecho lo dice su madre, dice, mi hijo Antonio nunca ha tenido la alegría de la juventud, decía, ¿no? Y necesitó esa ayuda. Pero como digo, transcurrido ese tiempo, pues él ya manifestó una actitud, aquí viajó muchísimo, le encantaba viajar y conocer sitios nuevos, pues de hecho en alguna ocasión dijo que de haber tenido dinero hubiese viajado muchísimo más, ¿no? Para romper esa monotonía. Además de tener macetas, como le gustaban las de su madre, una casa grande con jardín. También le decía que le gustaba mucho vestir bien. Cuando le decían lo de todo el paliño indumentario, el pobre decía que no es que no le gustara, que a él le entendía de ropa y eso, pero que no podía vestir de otra manera porque no le llegaba y que ojalá pudiera, ¿no? Así que aquí la conclusión es que entra pues, de esa forma un poquito, como hemos dicho, que conocemos y sin embargo él cuando se traslada se lo lleva en el corazón a Baeza y lo demuestra en los textos y hay una evolución que le ha servido enormemente, ¿no? Y se va de otra manera. Aunque él quería irse a Salamanca, porque allí estaba su amigo Unamuno, o a Madrid, que estaba su familia, lógicamente, finalmente le ocurre como aquí, como a tantos funcionarios que quieren irse yo pido traslado y los pobres andan o hemos andado dando tumbos a veces por sitios hasta que consigue. Y finalmente fue Segovia, que por lo menos tenía la ventaja de poder ir todos los fines de semana a Madrid y ya mantener ese contacto con el núcleo y con todos sus tertulias y toda su familia, ¿no? No nos esperamos algo hoy. Pues no sé, me gusta pensar también, ¿no? Que hay un refrán que dice que solo se quiere lo que se conoce. Y cuando él vino, pues no conocía a Baeza, así que era difícil que la quisiera. El tiempo que estuvo, y a pesar de que todos sabemos que él se movió bastante para poder quedarse, si no irse directamente a Madrid, porque incluso aquí se sacó la licenciatura de Filosofía y Letras, por ejemplo. Es decir, él estuvo buscando un poco cómo medrar, ¿no? Más currículum, claro. Él necesitaba estos años también un poco para poder irse, como digo, a Madrid. Lo hizo en la Universidad de Madrid, Metropolitana creo que se llamaba, o en la Universidad de Madrid. Pero como decía, yo creo que cuando va conociendo a la gente, y más que el paisaje, que también, más que un poco este ámbito patrimonial, como dice Rogelio, viajó mucho, creo que se inmiscuyó con la gente, que era quizá lo más interesante en este tipo de tertulias, pero también en su vida diaria creo que él iba entrando en contacto con la gente y eso creo que le hizo suavizar su primera impresión de Baeza. Y yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando, no sé, los que vivimos en el pueblo, y muchos de ustedes, de vosotros, habéis vivido también fuera, yo relativamente poco tiempo, a veces el pueblo es un poco refugio y a veces un poco jaula también. Y yo creo que a él también le pasó, ¿no? Él necesitaba al principio refugiarse de ese momento triste, le sirvió un poco como se sentía encerrado, pero después quiero pensar también, como decía antes, que le sirvió como refugio en cierto sentido, ¿no? Le sirvió para serenarse y, bueno, pues ir consiguiendo, dando pasos, investigando, estudiando, etcétera, para poder seguir creciendo, ¿no? Así que creo que fundamentalmente fue eso, el contacto con la gente, lo que le hizo cambiar, ¿no? Bueno, una cosa que ha dicho Rogelio también antes que me ha parecido interesante, porque ambos profesores, yo no soy profesor, que Machado adolecía de decir que no era buen profesor. Él nunca decía que era buen profesor, pero a mí me parece todo lo contrario cuando lee el Juan de Mairena. Por ejemplo, Juan de Mairena es perfecto, y aquí hace unos años se presentó también, que vino Ian Gison a hacer esa presentación de Espasacalpe, y la verdad que a mí me sorprendió porque yo la obra la conocía fragmentos, no la conocía completa. Y al hilo de lo que estamos diciendo ahora de Antonio Machado, yo creo que no solo la situación personal que él viene en una situación que, como señala, estaba al borde del suicidio, de pegarse un tiro en la sien, pero yo creo que también el contexto histórico que le toca vivir es un contexto de decadencia plena. Una España que ha perdido las colonias, generación del 98, ese carácter pesimista de todo.
Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado. No tiene nada que ver con la generación del 27, que es mucho más vitalista, es más joven, es mucho más alegre. Yo creo que Antonio Machado al principio viene un poco con el pie izquierdo, entra en Baeza, pero sí es verdad que poco a poco va cambiando ese concepto. Va cambiando el concepto. ¿Y quién le diría a Antonio Machado que el edificio más visitado de Baeza, que es la universidad, es su aula? Las estadísticas turísticas hablan. Y Rogelio, que ha estado allí de director, sabe que cuando vamos a hacer las estadísticas de turismo anual, es el espacio más visitado de Baeza, el aula del poeta. ¿Quién le iba a decir a Antonio Machado? La huella que él dejó en Baeza y la huella que Baeza dejó en Antonio Machado. Porque otra faceta, por ejemplo, cuando trabajamos con los adolescentes en la visita guiada machadiana y que se desconoce mucho, es el carácter de Antonio Machado, realmente también que sería ecologista. Es un poeta a ultranza, defensor del medio ambiente. De que yo creo que eso también a Antonio Machado le vino bien como un tinte de color. En esa paleta de gris, de negros que él trajo a Baeza al principio, al año cambia. Porque además creo que era el semanario que se escribe de Baeza de los años 60 de Pavón, cuando dice ese hombre que cambió al final un poco la forma de sentir Baeza. Y es cierto que en ese artículo, que es bastante interesante, Baeza le da mucho a Antonio Machado, pero Machado también le da ese tinte diferente a Baeza. Y yo creo que pues, perfectamente se va cambiando un poco. Vamos a detener el micrófono, dejamos ir, si un poquito más para hacer la pregunta. Mirando aquella tertulia y examinando el contenido del poema al que hacíamos referencia al comenzar la tertulia, los temas que se citan siguen teniendo interés en las tertulias y debates de la Baeza de hoy. ¿Existen lugares que aún permitan entre los baezanos de forma espontánea mantener ese tipo de tertulia? Yo diría que sí. Además, hoy estamos bombardeados demasiado expuestos por los medios de comunicación. Es raro que no te salte todo el día noticias, realmente también en lo que es el móvil. En la época de Machado, Es de noche se platica detrás en una botica. Cuando se lee ese poema, habla de dos temas muy candentes en ese momento. Uno, la política. Machado está aquí, si no me equivoco, 2 años de gobiernos liberales y luego, conservadores y luego liberales. Está muy influenciado por la política, pero también los temas agrícolas. Y yo creo que Baeza, que es una ciudad, no perdamos de vista, agrícola, con la producción que tenemos de aceite, se siguen hablando los mismos temas. Más evolucionados, somos menos quizás cabezones en ese sentido, aunque de vez en cuando en los temas de política nos ponemos así, como decía Machado, en un país de 10 cabezas, 9 en vista y ni una piensa, seguimos R que R en el mismo sentido, pero el tema de la política se sigue hablando en Baeza. Y el tema de la agricultura, con todo lo que hemos tenido este mes y medio de lluvia sin parar, los panis estaban que arañaban la cara. Te decían, claro. Además, es muy curioso porque tenemos temas que coinciden perfectamente con ese poema. Esos años que hemos tenido de sequía, que no llovía, que nos quejamos, hay que ver, que las cebadas, que las habas, como decía Antonio Machado. Estábamos igual que se decía aquí, hay que poner el goteo al regadío al olivar, que se nos seca el olivo y vamos a tener. Y ahora que tenemos agua de sobra también nos hemos quejado. El caso era quejarse siempre. Eso también pasaba en esas pláticas que tenía Antonio Machado en la rebotica. Realmente yo creo que los temas han ido evolucionando, pero se sigue hablando. Lugares de espacio, bueno, de vez en cuando nos quedamos para tomar un café o en el paseo o en todas estas cosas se sigue hablando. Pero realmente ya creo que se hablan otros temas también más actuales. Ya no hay esos puntos como antes, que era un punto de entretenimiento. Hoy en día, entre el móvil, la tele y todo, no es como antes que quedaba en un sitio concreto para tener estos encuentros. Hoy en día no se fomenta tanto. Bueno, supongo que ha cambiado todo mucho y esas tertulias, ¿no?, que él tenía con más tiempo y un contacto físico más directo se han transformado hoy seguramente en algo todo, pues, como sabéis, pues mucho más veloz, más inmediato. Y bueno, las tertulias se generan hoy a través de los grupos de WhatsApp muchas veces. Esto, quiero decir, esto es muy curioso porque cuando dicen no estamos conectados, no estamos comunicados, no, lo que creo que hay es sobreinformación y falta reflexión. Y claro, en eso creo que no se sentiría identificado para nada. Porque además para leer a Antonio Machado, incluso hoy, aunque los poemas se entienden fácilmente, tienen ese pozo filosófico de profundidad moral que hay que releerlo muchas veces, creo, ¿no?
Y después él tenía una duda continua, que eso creo que es muy importante en las tertulias, esa duda continua, ese preguntarte y preguntar. Cuando estuvo el año pasado en la conferencia que dimos con motivo de la Semana Machadiana, no sé si fue el año pasado, fue Ruiz Amezcua, que mencionaba que en sus últimos escritos casi siempre aparecía, él escribía a mano en sus notas la frase de Hamlet, ¿no?, de Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser, continuamente. Lo escribía en casi cualquier sitio. Le asaltaba continuamente esa duda, el ser o no ser, que yo creo que es muy de tertulia, muy de profundidad. Hoy en día ese ser o no ser se ha convertido en discusiones a veces bastante vanas, y mejor así, ¿no? Porque a veces son también, como digo, pues bueno, pues de temas frívolos y tal. Pero bueno, yo decía, las discusiones del WhatsApp son quizás de lo más divertido que hay hoy por la noche. Son peligrosas porque por la noche nos ponemos con el WhatsApp y no vean, ¿no? Y uno suelta una cosa y eso genera un hilo, ¿verdad?, de comentarios, de opiniones, etcétera. Es decir, en eso seguro que ha cambiado mucho, pero en el contenido o en el fondo quizá, como decía Juanma, pues a lo mejor no tanto. Yo sí que creo que no iba a encontrar tan fácilmente, a no ser que ya tengas una edad, pues bueno, que te lo puede permitir, ¿no?, esa tranquilidad y ese sosiego. Eso sí que creo que le iba a costar mucho. A él se le veía un hombre pues muy reflexivo, muy introspectivo, ¿no? Ayer decíamos que se iba a andar por el paseo hoy llamado Antonio Machado, Paso de las Murallas, con su compañero de dibujo, y que se decían los buenos días, se ponían a andar, no hablaban en todo el camino y se despedían diciendo pues buenas tardes y ya está. Y eso creo que hoy es imposible. Nosotros los primeros, que estamos aquí hablando muchísimo, pero es verdad, ¿no? Hoy hemos cambiado eso por una celeridad que hasta los más jóvenes como yo lo apreciamos, ¿no? De cómo era un poquito antes de la llegada masiva de estas redes a cómo era ahora. Pero supongo que le interesarían también los temas. Quiero decir que los temas siguen siendo los temas de los que él habla, porque él habla de ser humano. El poema de un día es hablar del tiempo y del paso del tiempo. Y quiero decir, eso sigue siendo vital y sigue siendo humano, ¿no? Es que realmente la sociedad es tan diferente que a veces te das cuenta que hay ciertos universales que lógicamente se repiten, el paso del tiempo, es la preocupación que él tenía, con lo que además escuchó en la Sorbona, ¿verdad?, a filósofos y estudió, digamos, desde esa perspectiva filosófica, el paso del tiempo, el campo, ¿no?, la meteorología, ¿no?, lo que hemos dicho. Esos son universales, más en una población como la nuestra, muy con la fuerza que tenía el sector primario. Es incomparable el poder que tenía económico entonces el campo a hoy, lo que representaba en la vida de la sociedad. Pero seguimos teniendo una mentalidad muy de sector primario. Aquí tiene una presencia cultural el campo infinitamente superior al valor económico, que es muy importante. Pero claro, en la sociedad el sector primario representa un porcentaje muy bajo de la riqueza, muy bajo. A lo mejor en España representa el 6 o el 8% o el 9%. Y a lo mejor aquí en Baeza, que es una sociedad muy agrícola, con un término municipal rico y muy productivo, no sé, yo no sé, pero eso en cualquier anuario de esto económico puede ver, a lo mejor el 14 o el 15 o no llega al 20 seguro. Pero la presencia cultural, la presencia que tiene el campo es que hasta física, es que sales a las murallas, sales por donde sea y ves ese mar de olivo, nunca mejor dicho la expresión, y tiene una presencia espectacular. Pero como digo, hay universales que se repiten, pero sería tan diferente, no solamente por la mecánica de conversar hoy, que decía Ignacio, que es abrumadora, ¿no?, la presencia de los hilos y los contactos de grupos, sino los temas son tan diferentes que cuesta trabajo pensar, ¿no?, que sí, que se repiten algunos, pero que es una sociedad digamos, tan diferente, tan distante. Además, como estamos viviendo una sociedad de aceleración continua de la historia, es decir, se van sobreponiendo ideas, la ciencia, ¿no?, avances, progresiones tan rápidamente, y por tanto da lugar a tantas posibilidades de conversación que es una distancia enorme. Lo que sí creo que efectivamente esos universales están presentes todavía, ¿eh? Seguimos siendo una sociedad muy clerical, una presencia bastante importante. Él, que probablemente le extrañaría, ya le extrañaba un poco porque veía que no tenía a lo mejor una influencia buena.
pero esa pulsión que decía antes Ignacio, es verdad que hay ciertas pulsiones de pueblos de interior muy hechos, como yo digo. Yo cuando hay mentalidades que se mantienen de manera mucho más homogénea en ciertos sitios que en otros, por cuestiones de evolución. Hay localidades que tienen mucha presencia de gente de fuera que viene a trabajar porque son fabriles, industriales, porque están en la costa, porque son sitios de muchos cruces de caminos, pero estas poblaciones nuestras de interior, tan hechas, tan apegadas a la tierra, hace que se mantengan ciertas tradiciones con mucha más fuerza, que tiene una parte muy buena, porque son sociedades muy cohesionadas. Aquí en Baeza todos nos conocemos, yo creo que hay una cohesión fuerte, pero tiene también una parte menos buena, que probablemente a lo mejor no se esté tan abierto y cuesta trabajo que ciertas cosas cambien para bien. Hay cosas que, por supuesto, evolucionan, pero otras, a lo mejor todos somos conscientes de decir, pues esto, no sé, sales por ahí, te fijas y dices, pues esto, oye, pues, está bien, ¿no? Y en mi pueblo esto creo que no se podría hacer, ¿no? Bueno, eso hablando de temáticas, eso ya me he ido un poco por los cerros de nuestros hermanos de Úbeda. Pues ya. ¿Encontráis el pensamiento de Antonio Machado presente en la gente de Baeza, en el paisaje, en los docentes, profesores, en definitiva, la sociedad baezana de hoy? Perdón, es que estaba... Si encontráis el pensamiento de Antonio Machado presente en la gente de Baeza, ya. en el paisaje... El pensamiento estrictamente de él es muy difícil porque, lo que digo, hay una influencia genérica pues, de esa labor cultural y hay cosas que se pueden percibir. Pues sí, es un autor que se sigue estudiando y evidentemente una persona sensible, un alumno que lee ciertas cosas, pues sí que le influye, ¿no? Así como un patrón concreto es muy difícil. En general, las personas que se forman y que estudian, pues tanto Machado como toda la generación del 98, como todos estos intelectuales nuestros del 20, que se preocuparon tanto por España, me duele España, me decía Unamuno, ¿no? Pues evidentemente, claro que le influye, ¿no? Quizás menos que antes en el sentido siguiente. Hoy vivimos una sociedad en la que hace a lo mejor 40, 50, no digamos más años, el 80 o 90% de lo que sabíamos, aprendía una persona, dependía de los centros escolares, del colegio, del instituto, y hoy eso ha quedado reducido a un porcentaje mucho más bajo. Es decir, hay tantas posibilidades de información, no digamos ya ahora con la inteligencia artificial, que es una auténtica revolución, tantas maneras de llegar a los contenidos que incluso algunos, no sé, quiero decir que se forman no tanto de manera académica y reglada como siempre se ha hecho y antes tenía mucho más peso que hoy. Y hoy pues encontramos muchas ya generaciones que además de lo que reciben de la enseñanza reglada, pues se informan de otras muchas maneras, con lo cual quizá no tenga tanta influencia así concretamente un autor, pero en su conjunto, como todos los grandes pensadores intelectuales del tiempo, el que estudia, el que lo lee, por supuesto que sí le influye. Sí, yo iba a decir en realidad casi que no, pero y lo voy a decir porque, bueno, en cierto sentido, desde el punto de vista práctico, sí, y diría por la escuela, creo que precisamente nuestro centro educativo de todos los niveles sí se preocupan mucho de tenerlo presente. Todos los que hemos estudiado en Baeza pues casi nos obligaban, ¿no?, a memorizar esos poemas de Machado, y eso hoy lo recuerdas con cariño y te gusta. Esta semana machadiana, como digo, también pues intentamos, ¿no?, que llegue a todo el mundo, pero después me da la sensación de que no terminamos de calar mucho, quizá precisamente por la presencia ya de mucho tiempo, ¿no? No sé si lo digo como una autocrítica, no sé si conseguiremos pues eso, tener a mucha más gente en determinadas conferencias que nos parecen muy interesantes, o en exposiciones, etcétera, etcétera. En el pensamiento, es decir, esta esencia machadiana en Baeza, yo sí la veo por otro lado, curiosamente, porque hemos dado incluso lugar a adjetivos, ¿no? Cuando hay un día con niebla decimos, es muy machadiano. Ya lo hemos identificado con algo como de él, ¿no? Y hace frío, y fíjate, ¿no?, y como otoñal, ¿no? Y eso indica que evidentemente se ha quedado, se encuentra
en Baeza, se encuentra en nuestra forma de vida y seguramente se encuentra en la forma en que nos ven desde el exterior también, en muchos sentidos. Por eso, como digo, me da la sensación a veces de que ha calado más entre la gente que se acerca a Baeza que el propio baezano, ¿no? Aparte de algunos grupos, como digo. Y un buen ejemplo de ello lo tendremos el próximo domingo, a ver si no me equivoco, pero lo sabéis que viene el Paseo Machadiano, que yo reconozco que redescubrí a Machado a partir de ser concejal ya desde la oposición. Y yo diría que no me arriesgo, pero voy a decir la mitad. Creo que más de la mitad de la gente que va al Paseo Machadiano no son de Baeza. Digo la mitad por quedar bien, ¿vale? Y además todos los años viene una familia que es encantadora, que vienen de Madrid, aparte de algunos de Granada que veo por ahí, viene una familia de Madrid y viene y lee siempre la niña, suele leer allí el Principio en esa escultura que ya es especie de templo de Machado en la calle San Pablo, ¿no? Tenemos a Pablo Serrano con lo importante que es, en cambio ya ha destacado más la de Pérez Almano. Pero la escultura de Pérez Almano en la calle San Pablo. Y viene una chica que se llama Jimena, y siempre viene y lee ella primero, y una cría. Y viene la familia de Madrid, curiosamente, todos los domingos de la Semana Machadiana. Y a mí eso me impacta mucho, porque vienen a Baeza también. Seguramente, no sé, podrían ir a otros sitios, pero vienen a Baeza porque a Baeza le parece machadiano. Así que algo tiene que haber. Pero yo creo que en Baeza, quizás por la costumbre, a lo mejor tenemos que cambiar nosotros y darle otro toque, pero quizás por la costumbre veo que no estamos manteniendo una cierta inercia, me da la sensación. Con eso animo que mañana tenemos una nueva conferencia en la UNIA y una conferencia más muy interesante que nos va a hablar de precisamente una institución que se quedó con los fondos, con gran parte del legado documental de los Machado, tanto de Antonio como de Manuel, que es esta institución, se llama de Fernán González de Burgos. Como una Real Academia de la Historia de Burgos, se quedaron con gran parte del legado documental. Tenemos una exposición en el Santísima Trinidad ahora mismo, podéis visitarla por las mañanas, y también debo decir que no hemos quedado en propiedad con la exposición. Es decir, hemos dicho, pues nada, está para nosotros porque nos ha gustado, ¿no? Y él viene a explicarnos ese fondo documental, ese legado, y incluso Burgos, que no es una ciudad machadiana, pues consiguieron ese fondo y ahora son casi más machadianos que cualquiera, es decir, que lo tienen muy presente, ¿no? Y bueno, yo creo que Baeza también, pero tengo esa pequeña autocrítica, creo, para mí, sobre todo, porque intentamos hacer cosas y quizá el baezano medio, por decirlo de alguna manera, pues ya como que está acolmatado, ¿no? Y ya estamos manteniéndolo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo comparto un poco vuestra idea también. Yo creo que a nivel académico sí, Machado sigue calando, es el poeta que realmente seguimos estudiando en literatura, en lengua, se sigue estudiando. A los que nos gusta Machado, pues lo seguimos un poco utilizando como reclamo. Pero yo creo que eso también, incluso no solo con Baeza, lo podemos equiparar con Lorca en Granada. Por ejemplo, tú te vas a Fuente Vaquero o a Valderrubio, sí hay una presencia de Lorca muy presente, pero en Granada capital te vas al centro que le han dedicado a Federico García Lorca en la Plaza de la Romanilla y está carente de contenido, como no te vayas a San Vicente. Yo cuando estuve, la verdad, que tampoco veías que allí hubiera una esencia lorquiana que dijera, bueno, Federico respira por los cuatro costados en Granada. Pues yo creo que ese equivalente puede pasar también un poco en Baeza. Sí, tenemos constancia de ese Antonio Machado aquí como referente universal, pero en el día a día, el baezano y baezano los que caminamos, pues realmente uno más, creo yo. Yo eso se lo comparto completamente con Rogelio y con Ignacio. A nivel académico sí, con estas jornadas que se hacen todos los años, la Semana Machadiana o la exposición que se hizo en el 2012 con la llegada del centenario, todo esto. Pero luego a nivel social no es un día a día Machado. Última pregunta, antes de darle paso al público. ¿Cómo dialoga el pensamiento generacionista de Machado con la realidad social y educativa de la Baeza de principios del siglo XX? Yo antes lo decía un poco con ese Juan de Mairena, que a mí me chocó un poco cuando lo leí. Además ya tuve el facsímil que se dio aquí en Baeza y lo leí completo porque yo lo conocía fragmentado y a mí me llamó la atención, ¿no?
Machado no era muy partidario, creo yo, de ese método que yo, por ejemplo, en la EGB seguíamos, que era aprenderte de memoria todo y las tablas de multiplicar cantándolas, que yo me acuerdo que mi maestra te ponía allí la regleta de madera y te daba el palmetazo si no te equivocabas. Y bueno, y había que aprenderse las conjugaciones, los ríos de España, todo. Yo creo que Machado no era partidario de ese sistema. Para nada. Era también un poco, ¿cómo se puede decir? Era un poco disperso también como profesor. Yo creo que no veo a Antonio Machado muy académicamente impartiendo una clase pues magistral. Yo creo que Antonio Machado en eso sería un poquito también así. Él decía del mismo que no era buen profesor, aunque yo creo que, bueno, que no sería muy mal profesor de todo. El sistema académico de Machado y de la actualidad ha ido evolucionando. Que antes, como decía, ni tan corto ni tan pelado, ni tanto contenido ni como en la actualidad. Que vemos, por ejemplo, cuando viene el otro día me hacía gracia un grupo que llegaba y le decía al profesor, y estábamos hablando de un bachillerato de fuera de Almería, que a mí me sorprendió, que vemos las casas consistoriales en la reina Juana, y le digo yo, ¿y esta reina quién fue? Dice, la reina que gobernó anterior a esta. ¿A Leticia? Sí, pues ya apague y vámonos, hijo mío. Ni tan corto ni tan pelado. Entonces, un sistema, yo creo que en la época de Machado era demasiado exagerado todo a nivel educativo y en la época actual, pues bueno, vamos por otros derroteros también completamente diferentes. Pero aquí tienes dos profesores que creo que ellos sí te pueden decir un poco ese carácter académico de la época de Antonio Machado y de la actualidad. Bueno, es que la crítica ya, cuando lo decíamos, ¿no? La primera carta dice el 30% de la población es la única que sabe leer, no es analfabeta, ya es mucho. Ya te acaba de hacer una crítica. El regeneracionismo se ve en continuamente, en todas las obras, incluso las que parecen, pues eso, más simplemente descriptivas, siempre hay un reflejo de una crítica, que decía antes, creo muy bien Rogelio, moral, ¿no? A él le sublevaba la injusticia y eso también se deja entrever en toda su obra. Juan de Mairena, por supuesto, porque bueno, es su alter ego, ¿no? Y entonces él deja ahí ver todo lo que en realidad él pensaba y ahí seguramente, como tú decías, se encuentra gran parte de esa carga educativa o pedagógica. Yo me acuerdo de un poema Españolitos, si me permitís, no lo voy a recordar entero, pero hablaba de esas dos Españas, ¿no? Esa que bosteza, ¿no? Una que bosteza. Y a mí me gusta mucho esa visión, pues, de regeneracionismo, lo que decíamos, porque, bueno, hablaba de una que bosteza, otra que trabaja, o no, una bosteza, y después... Claro, y después estaba la que nace. Lo que yo decía, la juventud, ¿no? Es decir, esa tercera vía yo creo que es muy interesante. En la educación hoy, pues, imaginaos, ¿no? Es totalmente distinta. Yo voy a decir una cosa porque Rogelio no le pilló, creo. A mí sí me pilló. He notado un cambio tremendo que yo ahora mismo no estoy sufriendo. Desde el COVID, la atención a los niños se ha multiplicado, no en el sentido académico, como tú decías, sino casi más social. Y sería alucinante si os acercarais a un instituto, a un colegio hoy, la cantidad de niños que necesitan una atención específica de, pues eso, psicólogos, orientadores, etcétera, etcétera. Seguramente Machado habría siempre alucinado, ¿no? Viendo cómo hoy estamos intentando ser muy precisos, ¿no? Intentando al menos acercarnos un poco cada uno a sus capacidades, que no tienen nada que ver, evidentemente, con lo que había entonces. A mí sí me preocupa mucho la educación, pero claro, la educación es el reflejo de una sociedad. Entonces la sociedad va por unos derroteros y la educación en el fondo está siendo pues, consecuencia de ello. Y yo lo digo muchas veces, a veces mucho de lo que estábamos diciendo antes un poco. Los únicos momentos en los que unos chavales hoy en la sociedad actual se encuentran con límites, que es muy importante tener límites. Creo que eres más feliz sabiendo tus límites. Si no tienes límites, ¿no? Crees que puedes llegar a todo y eso genera todavía más frustración. Creo que casi de los únicos sitios donde hay cierta, vamos a decirlo así, disciplina, cierta autoridad y cierto respeto por lo que se enseña, por lo que se está dando, por la cultura, etcétera, son los colegios. Así que los colegios al final son el último gran campo de batalla en el que estamos llevándole la contraria a lo que le dicen las redes sociales que es su
que es el futuro y que es lo que es divertido y que es lo exitoso, ¿no? Y por eso sí que creo que Machado sería un importante ideólogo, un importante autor ahora, porque seguramente estaría en contra de todas estas injusticias que se ven también en la educación, ¿no? Y que sufre la sociedad, y sufren sobre todo los chavales, más que ninguno. Sí, bueno, decía Osmar lo que no era buen profesor. Es que Machado tenía que comer, como tantos otros. En 1893 muere su padre y a los 3 años muere sobre todo su abuelo. Y cuando muere su abuelo, que es el sustento principal de la familia, pues hay que ponerse a hacer algo. Y él, bueno, que pasó unos años de bohemia en Madrid, con los teatros y demás que le gustaban, pues finalmente tuvo que ponerse con las oposiciones para poder vivir, ¿no? Y evidentemente esa mentalidad, hemos dicho regeneracionista, trasladada a nuestro tiempo, pues hay ciertos principios que siguen siendo. Eso tiene un contexto histórico y se hace con una filosofía determinada que es aquella y tiene unas causas, pero hay ciertos principios y fines que la inspiran que tienen virtualidad siempre, porque son, como antes decía yo, universales. Evidentemente, intentar conseguir que la sociedad, que los chavales estén formados con una mentalidad abierta, con una mentalidad que se oponía a esa disciplina férrea que citabais antes, ¿no? De esa actitud totalmente academicista. Bueno, pues eso sigue siendo algo que se puede trasladar a nuestro tiempo. Pero como decía antes, el salto es tan enorme que sería, bueno, no sé, cuando todo el mundo decía, anda, si los viejos le van a dar la cabeza, ¿no? Pues imaginaos cuando nos trasladamos a este tiempo. Pero sí que hay muchos principios, como digo, perfectamente válidos para hoy, porque la finalidad de la sociedad es que las generaciones nuevas pues se formen, sean civilizadas, sean respetuosas, tengan conocimiento, y eso sigue teniendo fuerza completamente. Pues bueno, antes de despedirnos, me gustaría desde el Ateneo de Baeza agradecer a Farmacia Evaristo Troyano, en la persona de su propietario, pues todas las facilidades que nos han dado pues para poder mantener esta tertulia. También a Canal 9 La Loma, que nos han facilitado los medios para que todas aquellas personas que no han podido venir, pues que lo puedan ver desde sus hogares. Por supuesto, a Juanma, a Ignacio y a Rogelio por aceptar mi llamada. Y bueno, una cosa, a mi agradecimiento especial a la presidenta y a la Junta Directiva del Ateneo de Baeza por acordarse de este servidor. Todos sabéis mi faceta, que es más sacra y taurina, y nunca había participado en un acto machadiano, sí en tercera persona, pero no en primera. Entonces, bueno, para mí ha supuesto todo un reto. Lo he intentado hacer con el máximo respeto al poeta. Y bueno, pues si hay segunda parte es porque la primera ha sido buena. Así que nada, muchísimas gracias a todos.